¿Alguna vez has sentido que quienes te ignoraban, de pronto no pueden dejar de pensar en ti? ¿Te has preguntado por qué tu ausencia, más que tu presencia, provoca una reacción tan intensa en ciertas personas? ¿Y si te dijera que cuando tú cambias el mundo, no tiene más opción que reaccionar ante tu nueva versión? Este no es un video sobre manipulación ni revancha emocional. Es un viaje introspectivo, profundo y revelador, que te mostrará cómo el silencio, la calma y el autodominio, valores tan antiguos como la filosofía estoica, tienen el poder de transformar tus relaciones incluso sin decir una sola palabra. Aquí no buscamos que el otro te persiga, buscamos que tú te encuentres. Y en ese proceso, sin proponértelo, te vuelves inolvidable. Exploraremos por qué el desapego es más fuerte que el apego, cómo la claridad desarma más que el conflicto, y por qué quien no te sostuvo tarde o temprano vuelve, aunque tú ya no estés ahí para recibirlo. Cada parte de este guión ha sido construida no solo con lógica, sino con profundidad emocional para resonar contigo en un nivel que va más allá de la razón en el alma. Prepárate para ver cómo una nueva forma de estar contigo puede cambiar para siempre la forma en que los demás te perciben. Porque cuando tú te respetas, el resto del mundo aprende a hacer lo mismo. El deseo nace de la ausencia. Hay verdades silenciosas que no necesitan explicación, solo tiempo. Una de ellas, quizás la más poderosa en las relaciones humanas, es que el deseo no siempre nace del exceso, sino de la escasez. No deseamos aquello que está al alcance constante, visible y predecible, sino aquello que sin explicación se aparta de nuestra vista, deja un hueco y nos obliga a mirar hacia adentro. Esta no es una estrategia superficial ni una técnica de manipulación emocional. Es en realidad un reflejo profundo del funcionamiento de la mente humana. Y más aún es una invitación a repensar cómo nos posicionamos en el mundo desde la dignidad y no desde la carencia. La psicología lo ha demostrado en diversos estudios. El deseo humano se activa frente a la falta. Lo que se percibe como escaso se asocia automáticamente con algo valioso. Esto es parte del diseño de nuestro sistema perceptivo, no una debilidad. En un mundo saturado de estímulos, lo raro brilla más. Lo lejano adquiere un aura especial. Lo que no podemos poseer de inmediato, lo revestimos de significado, incluso de admiración. Es por eso que muchas veces cuando alguien se aleja de nosotros, ya sea por elección o por evolución, sentimos que su valor crece aunque nada en su esencia haya cambiado. Lo que cambió fue su presencia, y esa ausencia no solo duele, transforma. Pero aquí es donde aparece la primera gran distinción estoica: no todas las ausencias son iguales. Existen aquellas nacidas del dolor, del resentimiento, de la fuga emocional. Y existen las otras, las que surgen desde la claridad interna. Estas últimas no son actos de huida, sino de reconstrucción. No nacen del deseo de castigar, sino del profundo respeto por uno mismo. Y son precisamente estas las que generan una huella emocional más fuerte. Porque cuando alguien desaparece sin odio, sin necesidad de justificar su partida, con la serenidad de quien ha comprendido que ya no encaja, esa figura se queda en la memoria. No como una ausencia agresiva, sino como una presencia que ahora, paradójicamente, se percibe más fuerte en su distancia que cuando estaba cerca. Este fenómeno psicológico, a menudo malinterpretado como frialdad o indiferencia, tiene raíces más profundas. Y aquí el estoicismo nos ofrece una brújula. Los estoicos no nos invitan a escondernos ni a jugar con la percepción ajena. Nos enseñan a elegir con conciencia cómo queremos ser percibidos, no para agradar, sino para vivir con coherencia. Tú no puedes controlar lo que el otro piensa de ti, pero sí puedes decidir qué presencia quieres sembrar, qué tipo de energía dejarás tras cada encuentro y cómo manejarás tu disponibilidad sin traicionar tu esencia. Ser menos accesible no es ser arrogante, es proteger tu centro. Y cuando lo haces desde un lugar genuino, sin la intención de manipular, la percepción externa cambia. Comienzas a irradiar algo distinto,
una mezcla de serenidad, autonomía y dirección. Ya no estás allí por necesidad, sino por decisión. Y esa simple diferencia, aparentemente invisible, es lo que transforma la manera en que otros te miran. Muchas personas caen en el error de pensar que deben estar siempre presentes para ser amadas, vistas o valoradas, que deben responder rápido, mostrarse accesibles, dar más de lo que pueden o quieren. Pero esta sobreexposición emocional tiene un precio: el desgaste interno y, paradójicamente, la pérdida de valor percibido. Lo que se entrega sin pausa se recibe sin gratitud. Lo que está siempre disponible se da por sentado. En cambio, cuando te permites retirarte con calma, no como castigo sino como ajuste de límites, la narrativa cambia. Ya no estás suplicando atención. Estás enseñando que tu tiempo, tu paz y tu presencia también son un regalo. Ahora bien, es importante distinguir esta actitud de cualquier intento superficial de manipulación. No se trata de ausentarse estratégicamente para generar interés. Se trata de hacerlo porque has comprendido tu propio valor. Es un acto que nace desde el interior, no desde el cálculo externo. Y eso se siente. Las personas, aunque no siempre lo digan, perciben la diferencia entre alguien que desaparece para provocar y alguien que lo hace porque eligió priorizar su bienestar. Lo primero, despierta ansiedad. Lo segundo, respeto. Los estoicos nos enseñan que la virtud no grita, no necesita ser validada ni medida por la reacción ajena. La virtud simplemente es. Así también ocurre con la verdadera transformación. Sucede en silencio sin anunciarse, y es precisamente ese silencio el que resuena más profundamente en los demás. Cuando eliges el camino de la introspección, cuando inviertes tu energía en crecer sin buscar que el otro lo vea, sin esperar reconocimiento ni aplauso, estás practicando el desapego. Y ese desapego no es indiferencia sino libertad. Es aquí donde cobra vida una frase poderosa de Epicteto. Lo que te perturba no es lo que ocurre, sino cómo interpretas lo que ocurre. Si aplicamos esta enseñanza al fenómeno del deseo y la ausencia, comprendemos algo fundamental: no es tu ausencia la que obsesiona, sino el vacío interpretativo que deja. Cuando alguien no sabe por qué ya no estás, cuando tu partida no está cargada de odio ni de rencor, sino de madurez serena, su mente busca llenar ese silencio con significado. Y muchas veces lo hace desde la admiración, la nostalgia o el deseo renovado. No porque tú lo provoques, sino porque tu evolución se ha vuelto evidente. En este punto el deseo no nace del ego herido, sino de una percepción renovada. Te conviertes en un referente de paz, no en un objeto de carencia. Y eso, en una sociedad llena de gritos, reacciones impulsivas y luchas por atención, es algo profundamente atractivo. Las personas no buscan a quien compite por su validación, sino a quien ha dejado de necesitarla. Porque ese tipo de presencia, calma, centrada, auténtica, se convierte en un refugio emocional. Volverse deseado no es cuestión de técnicas ni de estrategias temporales. Es un resultado natural de haber trabajado en uno mismo, de haberse alejado no para dañar sino para sanar, de haberse permitido el silencio no como castigo sino como regeneración. Y cuando eso ocurre, incluso aquellos que no supieron verte comienzan a mirar de nuevo, ya no desde la superioridad. Ahora lo hacen con otra emoción, la inquietud, porque intuyen sin poder explicarlo que algo en ti cambió y que ya no eres alcanzable desde el mismo lugar. La escasez genera valor, sí, pero la escasez consciente, aquella que nace del respeto propio, genera algo aún más poderoso: admiración. Y es ahí donde comienza el verdadero poder silencioso. Cuando ya no necesitas atención, pero la generas. Cuando ya no buscas deseo, pero lo despiertas. Cuando ya no estás presente, pero tu ausencia pesa más que 1000 palabras. Este es el inicio de una transformación que no se fuerza, se cultiva, con paciencia, con intención, con filosofía, con estoicismo y sobre todo con la certeza de que tú eliges en cada instante. ¿Cómo quieres ser percibido en el mundo? ¿Como alguien que se desgasta por estar,
o como alguien que brilla incluso cuando ya no está. El poder de no reaccionar. En un mundo donde la rapidez de la reacción se confunde con inteligencia y donde quien responde primero es percibido como quien gana la conversación, practicar el arte de no reaccionar puede parecer a primera vista un acto de pasividad. Pero quienes han aprendido a sostener el silencio frente al conflicto, quienes han renunciado a responder de forma inmediata ante la provocación, descubren un poder que rara vez se reconoce a simple vista: el poder de la mente serena. Un poder que no se impone con ruido, sino que se revela con el tiempo, en la forma de dignidad intacta, coherencia emocional y claridad de propósito. Dominar tus reacciones no es negar lo que sientes, ni disfrazar tu incomodidad con una máscara de aparente calma. Es más bien observar el oleaje interno sin dejar que dicte tus actos. Implica comprender que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y que en ese espacio habita tu libertad. Es el arte sutil de elegir cómo responder, y aún más importante, cuándo no responder. Porque hay ocasiones en que guardar silencio, o simplemente no seguir el impulso de contestar, es el acto más profundo de autocuidado y fortaleza interna. El dominio de las propias reacciones se entrena como un músculo invisible. Comienza con pequeñas situaciones cotidianas, cuando alguien te interrumpe, cuando recibes un mensaje malintencionado, cuando alguien cuestiona tus decisiones sin conocimiento de causa. En lugar de contraatacar, eliges la pausa. En vez de justificarte, respiras. Y en ese gesto sencillo, casi imperceptible para el mundo exterior, construyes una muralla invisible que protege tu paz. No porque no tengas argumentos, sino porque has comprendido que no toda batalla merece tu energía. En tiempos caóticos, donde las emociones ajenas buscan arrastrarte hacia el torbellino de la confrontación, una mente serena es un faro. Quien ha cultivado esta serenidad no se convierte en alguien frío ni desconectado, sino en alguien capaz de mantener su centro incluso cuando todo a su alrededor pierde el equilibrio. La serenidad no es desconexión, es lucidez, es ver el conflicto desde arriba con perspectiva y no dejar que los espejos emocionales de los demás dicten tu estado interno. Los estoicos comprendieron esto con una profundidad admirable. Epicteto enseñaba que no son los eventos los que nos perturban, sino el juicio que hacemos de ellos. Y ese juicio nace muchas veces de nuestra reacción impulsiva. El sabio no es quien nunca siente, sino quien no se deja arrastrar. Séneca, por su parte, afirmaba que el enojo es una forma de locura temporal. Y si uno permite que esa locura gobierne sus palabras o actos, lo que se destruye no es solo la relación con el otro, sino la relación consigo mismo. Un ejemplo poderoso de fortaleza interior silenciosa lo encontramos en la vida de Marco Aurelio, emperador y filósofo. Rodeado de conflictos internos, traiciones y desafíos constantes, escribió sus Meditaciones no como un discurso público, sino como un ejercicio privado de autocorrección. En sus textos, repetía una y otra vez la necesidad de permanecer imperturbable, de actuar con virtud, incluso cuando el entorno se volvía hostil. Su cargo le daba poder para destruir a sus enemigos, pero eligió contenerse, guiarse por principios y no por emociones pasajeras. En esa elección está la esencia del poder auténtico: no hacer lo que puedes hacer, sino lo que debes hacer. En nuestra vida cotidiana, esa misma enseñanza puede adoptarse en situaciones mucho más sencillas, pero igualmente desafiantes. Cuando alguien cercano actúa con injusticia, cuando una discusión amenaza con romper vínculos valiosos, cuando sientes que estás siendo probado. En esos momentos, ceder al impulso de la respuesta inmediata suele llevar al arrepentimiento. En cambio, sostener tu carácter, mantener tu integridad sin necesidad de aplastar al otro, revela una fuerza que va mucho más allá de las palabras. Porque, como bien dice el proverbio, no se mide la grandeza de un hombre por lo que hace cuando todo está bien, sino por cómo actúa cuando todo se derrumba.
Al dejar que el otro revele su carácter mientras tú sostienes el tuyo, se produce un fenómeno curioso. La verdad se muestra sola. No necesitas gritar que tienes razón ni probar nada. Basta con mantenerte fiel a ti mismo mientras el otro se expone a través de sus actos, sus contradicciones o sus excesos. El que actúa con desesperación suele mostrarse tal como es. El que reacciona desde la herida termina hablando desde el dolor. Pero tú, si permaneces sereno, te conviertes en testigo de esa revelación, no en víctima de ella. Este es el verdadero poder de no reaccionar. No pierdes el tiempo explicando lo que el tiempo se encargará de demostrar. Porque las palabras pueden ser tergiversadas, pero la actitud sostenida con coherencia tiene un peso que trasciende el discurso. Cuando eliges no reaccionar, le estás diciendo al mundo, sin decir nada, que no estás dispuesto a que los estados emocionales ajenos te arrastren, que tu paz no está en subasta y que tu dignidad no entra en negociaciones. Ahora bien, no reaccionar no implica permitir abusos o silencios destructivos. La no reacción no es sumisión. Es de nuevo una elección consciente. Hay momentos en que hablar con firmeza es necesario, en que retirarse es sabio, en que poner límites es una forma de respeto mutuo. Pero incluso entonces, lo que distingue al sabio del impulsivo es el tono, la calma, la claridad. No se trata de no actuar, sino de actuar desde el centro, desde la conciencia, no desde el estallido. Y esto tiene un efecto inevitable: genera respeto. Las personas pueden no estar de acuerdo contigo, incluso pueden molestarse por tu silencio, pero no podrán ignorar tu postura. La serenidad auténtica impone una presencia difícil de explicar. Y en un entorno donde todos reaccionan, quien no lo hace se convierte sin buscarlo en un espejo que no juzga, pero sí refleja, y eso incomoda, porque la serenidad confronta al otro con su propia agitación. Dominar tus reacciones es un acto profundamente estoico, pero también profundamente amoroso. Amoroso contigo mismo, porque te protege del desgaste innecesario, y amoroso con los demás porque no alimentas su fuego, no te sumas al caos, no contribuyes al círculo de daño. Es una forma de decir, estoy aquí, pero no en tus términos. Estoy presente, pero no a cualquier precio. En última instancia, el verdadero dominio emocional no consiste en tener el control de todo, sino en tener control de ti mismo cuando todo a tu alrededor parece perderlo. No se trata de construir una coraza ni de anestesiarse emocionalmente. Se trata de habitarte con tanta profundidad que tus emociones, aunque intensas, no gobiernen tus decisiones. Que seas tú quien elige cómo responder y no tus heridas, tus miedos o tus impulsos. Y cuando logras esto, algo cambia. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no vives para corregir la imagen que los demás tienen de ti. Ya no gastas energía en reaccionar a todo estímulo externo. Simplemente eres. Y en esa forma de ser, tu sereno, firme, coherente, habita la esencia del estoicismo práctico. Porque, como decía Marco Aurelio, el alma se vuelve invencible cuando deja de desear lo que no depende de ella, y nada depende más de ti que tu propia reacción. Así, mientras los demás se agitan buscando respuestas, tú permaneces en paz. Mientras otros gritan para ser oídos, tú eliges el silencio que resuena más fuerte que cualquier palabra. Y mientras esperan tu reacción para atraparte en su juego, tú te elevas, sin rabia, sin prisa, sin miedo, sobre el campo de batalla que ya no te pertenece. Porque aprendiste que a veces el mayor acto de fuerza es simplemente no responder. Cuando desapareces sin explicaciones, no siempre hace falta una despedida para que alguien entienda que ya no estás. A veces el silencio habla con una elocuencia imposible de igualar con palabras. Desaparecer sin explicaciones no es una forma de castigar ni una estrategia para manipular. Es en muchas ocasiones el resultado final de un proceso interno silencioso, prolongado, profundo. Un proceso que culmina no con gritos ni reproches, sino con la dignidad de quien elige preservar su energía, su paz y su identidad. El silencio, cuando se presenta en medio del ruido habitual,
tiene un peso distinto. Su valor no está en lo que se dice, sino en lo que se deja de decir. No hay necesidad de explicaciones cuando las acciones del otro ya lo han explicado todo. Desaparecer entonces se convierte en una forma sutil de declaración, una que no busca herir sino liberarse, una que no pretende ser comprendida por quien nunca escuchó las señales previas, porque antes del silencio final suele haber habido palabras no valoradas, intentos ignorados, emociones minimizadas. El que desaparece no lo hace porque se rindió, sino porque ya no quiere pelear por un lugar donde nunca se le dio espacio. Y ahí ocurre algo inesperado. Quien antes te daba por sentado, quien creyó que siempre estarías ahí, empieza a notar la ausencia. No de inmediato, no con dramatismo, sino con la inquietud lenta de lo que falta, y no puede nombrarse. El impacto emocional es más fuerte cuando no viene precedido de advertencias, porque el otro esperaba tu queja, tu enojo, tu reclamo. Esperaba que gritaras por atención, que buscaras cerrar el ciclo, que exigieras respuestas. Pero no ocurre, y es ese no el que lo desconcierta. Cuando desapareces sin explicaciones, rompes el guión mental que la otra persona había escrito sobre ti. Ya no encajas en la narrativa de la víctima dolida ni en el rol del dependiente emocional. Tu retirada serena desconcierta porque no hay dónde proyectar la culpa, ni cómo justificar el alejamiento. La mente del otro comienza entonces un diálogo interno inesperado. Se pregunta por qué ya no estás, por qué no dijiste nada, por qué no reaccionaste como antes. Y lo más desconcertante, por qué no vuelves. Porque el silencio prolongado, cuando es sereno y sostenido, se convierte en un espejo incómodo donde el otro debe enfrentarse a sus propios actos. Este tipo de desaparición no surge de la necesidad de castigar, aunque así lo interprete quien se quedó. Proviene de una decisión más noble, la de no seguir entregando tu energía a quien no supo cuidarla. Es un acto de amor propio, no de venganza. Porque cuando decides irte sin hacer ruido no es porque no tengas palabras, sino porque has entendido que no serán escuchadas. Has comprendido que la explicación ya no es un puente posible, sino una pérdida innecesaria. Y entonces simplemente te retiras sin dramatismo, sin teatralidad, sin odio. Hay un tipo de respeto que comienza cuando uno se aleja. Respeto por uno mismo, respeto por el silencio. Respeto por la historia que se termina sin necesidad de aplausos ni cierre formal. En ese espacio de ausencia, algo cambia. Quien te subestimó comienza a sobrepensarte. La presencia que antes pasaba desapercibida, ahora se convierte en un recuerdo persistente. Y no por lo que dijiste al final, sino precisamente por no haber dicho nada. El que desaparece sin explicaciones no está huyendo. Está eligiendo su dignidad por encima del conflicto. Está diciendo en su silencio que el tiempo de justificar su valor ha terminado. Y eso, para quien se acostumbró a tu entrega, es desconcertante. Porque el silencio te vuelve inaccesible, y lo inaccesible comienza a ganar terreno en la mente del otro. Es un eco que se repite sin respuesta, una ausencia que no puede llenarse con excusas ni reemplazos. No es raro que quien te daba por hecho intente racionalizar tu retirada. Buscará errores en ti, intentará construir narrativas donde tú eres el problema. Pero en el fondo sabrá, aunque no lo confiese, que no se trató de un capricho tuyo, sino de una consecuencia lógica. Porque tú ya habías estado presente cuando no se te valoraba. Ya habías extendido tu comprensión, tu paciencia, tu compañía. Ya habías dado todo lo que podías sin perderte. Y cuando entendiste que seguir allí significaba traicionarte, elegiste irte. La desaparición sin explicaciones no busca venganza, sino equilibrio. No es una jugada, sino una respuesta madura a una acumulación de señales ignoradas. Es una forma de protección. Porque en ciertos vínculos seguir hablando es desgastarse y seguir insistiendo es regalarse al desinterés. Entonces callas, y ese silencio se vuelve tu armadura. Pero no todo el mundo comprenderá tu decisión. Algunos interpretarán tu silencio como debilidad. Otros lo llamarán inmadurez.
Solo aquellos que han vivido lo mismo sabrán que se necesita mucha fuerza para irse sin destruir, para desaparecer sin gritar, para cerrar sin arrastrar al otro al drama. Esa fuerza no se aprende de libros ni de consejos. Se cultiva en la introspección, en el dolor trabajado, en la claridad, que llega después de haberlo intentado todo. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar la percepción ajena, solo nuestras acciones. Elegir el silencio es a veces el único acto de control posible. Es afirmar que aunque no podamos cambiar al otro, sí podemos cambiar el lugar que le damos en nuestra vida. Y ese cambio, cuando se realiza sin escándalos, es más firme, más radical, más transformador. En muchas culturas antiguas, el silencio era considerado una forma elevada de sabiduría, no por falta de ideas, sino por la capacidad de no entregarlas a quien no las merece. Hoy, en un mundo donde todo se dice, todo se publica, todo se comparte, desaparecer sin explicaciones es casi un acto revolucionario, porque va contra la necesidad de aprobación, contra el impulso de tener la última palabra, contra la ansiedad de ser entendido. Es decirle al mundo: ya no necesito que me comprendas, solo necesito estar en paz. Este tipo de salida no siempre se cierra con una puerta. A veces simplemente dejas de caminar hacia el otro, y al hacerlo comienzas a caminar hacia ti. Ese giro silencioso pero firme marca el inicio de una nueva etapa, una donde tu energía ya no se malgasta en convencer ni en reparar lo que el otro sigue rompiendo, una donde eliges calidad sobre costumbre, donde tu compañía ya no está en oferta, donde tu silencio se vuelve presencia selectiva. Quien se va sin explicaciones no es un fantasma, es alguien que ha decidido dejar de justificar su valor. Es alguien que eligió la dignidad por encima de la necesidad. Y en esa decisión hay más fuerza que en 1000 discusiones ganadas. Porque el verdadero cierre no está en las palabras que decimos, sino en las que ya no necesitamos decir. En el tiempo ese silencio se convierte en leyenda. Se recuerda, se interpreta, se revive en la mente de quien nunca pensó que te irías así en calma, sin dramatismo, sin una escena final. Pero te fuiste, y eso por sí solo cambia el relato. No desapareciste para herir, lo hiciste para sanar. No buscabas crear una ausencia, sino recuperar tu presencia. Y en esa elección, silenciosa, coherente, firme, reside una de las formas más puras de respeto, el respeto por ti mismo. El que esperaste de otros y no recibiste. El que finalmente decidiste darte, sin explicaciones. Porque quien tiene la conciencia en paz no necesita justificarse. No te necesitan, hasta que ya no estás. A veces no es tu presencia lo que impacta, sino el vacío que deja salirte. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que el otro se da cuenta de lo que tuvo cuando ya no lo tiene. Es ahí donde comienza una inquietud que no entiende de lógica, pero que se siente con intensidad. Porque lo cierto es que no te necesitan hasta que ya no estás. La mente humana funciona con un sesgo de costumbre. Aquello que se repite, que está siempre presente, tiende a integrarse como parte del fondo. No se le da un valor consciente, no se le observa con atención. Ocurre con las personas, con los afectos, con los gestos cotidianos. Uno se acostumbra al mensaje que siempre llega, a la llamada que siempre está, al rostro que se presenta sin falta. Y en esa constancia, aunque llena de entrega, también hay un riesgo, el de ser percibido como garantizado. La psicología del vacío revela un aspecto fascinante del comportamiento humano. Cuando algo desaparece, el cerebro no solo nota su ausencia, sino que comienza a reconstruir su valor a partir de esa carencia. Lo que antes parecía menor, ahora se vuelve esencial. Lo que no se notaba ahora, se extraña. Es un proceso que no se elige de forma consciente, pero que ocurre con fuerza, cuando una presencia significativa cesa sin ruido. De pronto, el silencio pesa, y lo que antes era dado por sentado, ahora se convierte en recuerdo insistente. Tu ausencia, cuando nace desde la serenidad y no desde la rabia, tiene un efecto profundamente movilizador. No actúa como una ofensa,
sino como un espejo. El otro empieza a revisar momentos, actitudes, palabras dichas y no dichas. Lo que parecía normal se revela ahora como generoso. Lo que parecía pequeño adquiere peso. La introspección no siempre llega por voluntad propia. A veces llega como consecuencia inevitable del vacío que has dejado. Y eso, aunque doloroso para quien se queda, es un aprendizaje valioso. La paradoja es evidente: tu presencia no era suficiente para que te valoraran, pero tu ausencia sí lo es para que te piensen. Y no por arte de magia, sino porque al retirarte con coherencia, rompes el patrón de disponibilidad. Interrumpes la inercia. Dejas de girar alrededor de la dinámica ajena y colocas tus propios límites. Y en ese gesto que parece simplemente un alejamiento, en realidad estás diciendo mucho más. Estás enseñando cuánto aportabas sin hacerlo evidente, cuánta energía entregabas, sin exigir cuánta presencia sostenías en silencio. Quedarse puede parecer más noble, más valiente. Pero hay ocasiones en que quedarse perpetúa el desbalance. Tu permanencia, cuando no es correspondida, puede convertirse en una forma silenciosa de traición a ti mismo. Por eso irse no es rendirse. A veces es el acto más honesto y generoso. Generoso contigo porque recuperas tu centro. Y generoso con el otro porque le permites enfrentarse a la realidad de su propio descuido. Y aquí es donde el estoicismo se convierte en guía. Los estoicos enseñaban que lo verdaderamente valioso no se ofrece con ligereza, no porque sea egoísmo, sino porque todo lo que se da sin conciencia termina perdiendo su sentido. El respeto, la atención, la compañía, cada uno de estos actos, cuando se ofrecen desde el corazón, deben también ser protegidos por la conciencia. Si tú eres valioso, y lo eres, entonces tu presencia no puede estar siempre en oferta, porque lo que está siempre disponible deja de ser visto como especial. El filósofo Epicteto decía que debemos cuidar no solo lo que damos, sino también a quién lo damos. No se trata de volverse cerrado o desconfiado, sino de reconocer que lo que uno entrega tiene valor. Y ese valor no debe medirse solo en función de la respuesta ajena, sino en la conciencia propia. Al retirarte estás protegiendo lo que eres. Estás reconociendo que tu tiempo, tu palabra, tu compañía no son moneda corriente. No desapareces para herir, sino para no seguir regalando lo que ya no se aprecia. Lo interesante es que muchas veces quien te pierde no entiende al principio lo que ocurrió. Solo siente un cambio, un silencio, una ausencia que incomoda. Intenta seguir como antes, pero algo ya no responde igual. No estás ahí, no como antes, no con la misma disposición, y eso desestabiliza, porque tu presencia sostenía de algún modo un orden que el otro ya había incorporado como natural. Sin ti ese equilibrio se rompe, y no hay explicación que lo justifique, solo el vacío, y en ese vacío nacen preguntas, no tuyas, sino del otro. ¿Por qué se alejó? ¿Por qué ya no escribe? ¿Por qué no insiste? Y la mente comienza a buscar respuestas muchas veces donde no las hay, porque tú ya no estás explicando, ya no estás dando detalles, ya no estás justificando tu retirada, solo estás ausente. Y ese es a veces el mensaje más claro de todos. Lo paradójico es que al irte provocas más reflexión que cuando te quedabas explicando. Tu marcha, cuando es firme y serena, se convierte en una lección en sí misma. No hace falta dar argumentos, no hace falta señalar errores. El otro empieza a verlos por sí solo, y eso, aunque tarde, puede ser más transformador que cualquier conversación. No todos sabrán interpretar tu ausencia. Algunos pensarán que fuiste cruel, otros dirán que fuiste débil. Pero tú sabes, y eso basta, que no te fuiste por egoísmo. Te fuiste porque ya no podías seguir regalando tu esencia sin reciprocidad, porque entendiste que lo valioso para ser valorado a veces debe retirarse. El estoicismo no nos enseña a escondernos, sino a honrarnos. Nos recuerda que el autocuidado no es aislamiento sino respeto, y que el respeto comienza por uno mismo. Si tú te respetas, el mundo tendrá que adaptarse a esa nueva frecuencia.
Y si no lo hace, no es tu batalla, porque quien no comprende el valor de tu presencia, probablemente tampoco sabrá qué hacer con ella aunque regreses. Hay un momento en el que desapareces y todo empieza a recolocarse, no solo afuera sino dentro de ti. El silencio externo te permite escucharte de nuevo. Ya no reaccionas, ya no insistes, ya no persigues, simplemente eres. Y desde ese nuevo lugar descubres una verdad poderosa: no necesitas estar en todas partes, ni ser todo para todos. Solo necesitas ser fiel a ti. Y quien lo vea, que se acerque. Quien no, que siga su camino. No te necesitan, hasta que ya no estás. Y aún así tu retorno no es obligatorio. Porque si tu ausencia fue necesaria para que entendieran tu valor, tal vez lo que más necesitas ahora es no volver. No como castigo, sino como confirmación de que por fin has elegido bien, elegiste priorizarte. Elegiste honrar tu camino. Elegiste no estar donde no se te valora. Y eso en sí mismo ya es una forma de presencia. Una que se queda incluso cuando tú te has ido. La calma que desarma. Hay una forma de poder que no necesita levantar la voz, imponerse ni dominar. No exige presencia constante, ni se nutre de confrontación. Es un tipo de fuerza que no se ve pero se siente, que no se grita pero resuena con más intensidad que cualquier discurso. Es la calma. Y cuando se practica con autenticidad, tiene la capacidad de desarmar a quien aún no ha aprendido a vivir en ella. La calma, esa paz interna no negociable, no es debilidad, es maestría. Es un equilibrio interior tan sólido que nada externo logra perturbarlo por completo. En una cultura que premia lo inmediato, lo impulsivo y lo reactivo, quien mantiene su serenidad resulta enigmático. Y por eso mismo profundamente desconcertante para quienes buscan ejercer control a través del caos. La paz, cuando es genuina, no busca impresionar ni aplastar, simplemente está, y en su sola presencia revela una fortaleza que no necesita explicación. Porque cuando no entras en el juego de la provocación, cuando no alimentas el ciclo de reacciones, estás haciendo algo más grande que ganar una discusión. Estás eligiendo no perder tu centro. La mente insegura no sabe cómo actuar frente a la serenidad del otro. La desconcierta, la interpreta como desdén, como frialdad, incluso como manipulación. Pero no es nada de eso. Es solo la ausencia de necesidad de controlar. Es la firmeza interior de quien ha aprendido a no dejar que las emociones ajenas dicten sus acciones. Enfrentarse a alguien sereno es enfrentarse a un espejo. Ya no hay dónde proyectar, ya no hay con quién pelear. Y entonces, sin ese combustible emocional, el conflicto pierde su forma. Se desinfla. Porque el silencio sereno no es vacío, es contención. Imagina una discusión que se alimenta de gritos, de acusaciones, de reacciones. Ahora visualiza a uno de los implicados simplemente respirando, escuchando, manteniendo la compostura. Su rostro no se tensa, sus palabras no se elevan. No hay sarcasmo, ni superioridad, ni agresión pasiva. Solo una presencia estable, limpia, consciente. En ese escenario, la otra parte, acostumbrada a la lucha emocional, se queda sin herramientas. Lo que antes funcionaba, el dramatismo, el reproche, la culpa, ahora rebota contra una pared invisible. Y entonces se siente impotente. No porque el otro haya ganado, sino porque se ha negado a jugar. Esta es la verdadera victoria del silencio. No necesita aplausos, no necesita testigos. Es una afirmación íntima de poder. Un poder que no domina al otro sino a uno mismo. Los estoicos enseñaban que quien domina su mente, domina su mundo. Y que la mayor libertad no es hacer lo que se quiere, sino no ser esclavo de los impulsos. En este sentido, la calma no es pasividad, es acción interna. Es la disciplina de no dejarse arrastrar por las tormentas ajenas. Es tener una base tan firme que aun cuando todo alrededor tiembla, uno permanece en pie. Hay casos que ilustran este principio con claridad. Un hombre acusado injustamente que en lugar de responder con furia,
Simplemente guarda silencio esperando el momento oportuno para hablar con hechos. Una mujer frente a una traición que en lugar de devolver el golpe decide retirarse con dignidad, sin escándalo, sin confrontación. Un padre que frente al berrinche de su hijo no grita sino que espera enseñando con la calma lo que no puede transmitir con palabras. En todos estos escenarios la serenidad no es una omisión, es una elección activa. Una postura que comunica sin necesidad de ruido. Lo interesante es que muchas veces la calma que desarma no solo transforma al que la practica, sino que termina afectando al otro. Alguien que esperaba violencia encuentra paz. Alguien que provocaba para sentirse poderoso descubre que ya no tiene dominio. Y aunque al principio esto puede causar irritación o más agresividad con el tiempo, aparece una semilla de respeto. Porque el silencio firme, cuando es coherente, termina imponiendo límites que el grito jamás logra. Se vuelve una muralla invisible, una línea infranqueable, que el otro comienza a reconocer aunque no lo admita. La fuerza sin agresión es uno de los pilares del estoicismo. Séneca lo decía con claridad: el alma que ha alcanzado la virtud no se exalta en la dicha, ni se deprime en la adversidad. Esa ecuanimidad, esa capacidad de permanecer estable en medio de cualquier tempestad, no es innata, se entrena. Y uno de los mayores desafíos de este entrenamiento es aprender a callar cuando todo en ti quiere responder, cuando tu ego quiere defenderse, cuando tu herida quiere gritar. En ese instante, elegir el silencio no es represión, es sabiduría. Es comprender que no todo merece respuesta, que no todo lo que se dice requiere ser rebatido, que a veces el verdadero argumento es tu paz intacta. Pero no debemos confundir esta calma con frialdad emocional. No se trata de volverse indiferente ni distante, sino de aprender a canalizar la emoción sin que nos controle. La calma que desarma es empática, no insensible. Es una forma de estar presente desde un lugar más profundo, menos reactivo. No niega lo que se siente, pero elige cómo actuar a partir de ello. Y esa elección precisamente es la que otorga poder. Cuando uno adopta esta actitud, comienza a ver cómo el entorno cambia. Ya no entras en discusiones sin sentido. Ya no te desgastas en demostrar tu punto. Ya no reaccionas ante provocaciones que antes te alteraban. Y ese cambio no solo es visible para ti, también lo nota el otro. Y aunque al principio no lo entienda, sentirá el peso de tu serenidad. Porque quien ya no puede alterarte, ya no puede dominarte. En el fondo, esta calma es un acto de amor propio. Es proteger tu energía, tus emociones, tu paz interior. Es no permitir que el desorden ajeno penetre tu orden interno. Y es también una forma de respeto hacia el otro, aunque parezca lo contrario. Porque al no responder desde la herida le estás mostrando otro camino. Le estás dando la oportunidad, aunque no siempre la tome, de ver lo que es posible cuando uno se domina a sí mismo. En tiempos donde el ruido parece tener más poder que la verdad, ser una presencia serena es un acto subversivo. Y sin embargo es esa serenidad la que más se recuerda. Porque no se impone, no invade, no exige, simplemente permanece. Y en su permanencia transforma. Esa es la calma que desarma, la que no necesita explicación, la que nace de dentro, la que responde al caos con equilibrio y a la agresión con claridad, la que no se desgasta en reacciones, porque ya eligió estar en otro nivel, uno donde el verdadero poder no se muestra, se siente. Y ese poder nunca hace ruido, no es frialdad, es claridad. Hay un momento en el camino del crecimiento interior en el que el silencio, la distancia y la quietud del alma pueden ser malinterpretados por quienes aún viven desde la reactividad. Te llamarán frío, te acusarán de indiferente, dirán que te volviste distante o que ya no sientes. Pero en realidad lo que estás aprendiendo a cultivar no es frialdad, es claridad. Y esa claridad, cuando nace de la calma profunda y del conocimiento propio, puede incomodar más que cualquier palabra dura, porque no castiga, no ataca, no se justifica, solo muestra sin adornos una verdad serena.
La sabiduría emocional no es la ausencia de emoción, sino su comprensión. No se trata de suprimir lo que uno siente ni de convertirse en una piedra incapaz de afecto. Se trata más bien de dejar de ser esclavo de los vaivenes emocionales de los demás. Aprender a observar sin absorber, a discernir sin cerrarse, a permanecer presente, sin perderse. La persona emocionalmente sabia puede estar, sentir y acompañar, pero también sabe cuándo retirarse, cuándo poner límites y cuándo dejar ir sin necesidad de dramatismo. Y eso para muchos resulta desconcertante. La confusión más común es creer que quien ya no reacciona con intensidad ha dejado de sentir. Pero no es así. Ha aprendido simplemente a no gastar su energía en lo que no construye. Quien se ha trabajado interiormente no busca tener siempre la última palabra, ni demostrar su punto ni convencer al otro a toda costa. Prefiere la paz a la razón. Elige el equilibrio por encima del conflicto. Y si eso implica soltar una discusión, una relación, una expectativa, lo hace sin culpa. No porque no le importe, sino porque ya no está dispuesto a perderse a sí mismo en el proceso. Cultivar una distancia sana es un arte. No se trata de desaparecer del mundo ni de levantar muros impenetrables. Es más bien una forma de caminar con los pies bien puestos en el propio terreno. Estar en contacto sin fusionarse, compartir sin perder identidad, escuchar sin cargar lo ajeno. En otras palabras, aprender a estar presente sin invadirse. Esta distancia, cuando se vive con autenticidad, no es rechazo, sino respeto. Respeto por el otro y por uno mismo. Es entender que hay momentos en los que la mejor forma de cuidar un vínculo es tomar aire, y en otros la mejor forma de sanar es alejarse del todo. En este punto, el estoicismo aporta una herramienta poderosa: el discernimiento entre lo que depende de ti y lo que no. Muchas veces nos desgastamos intentando cambiar emociones ajenas, aclarar malentendidos que no nos corresponden o convencer a personas que no están listas para entendernos. Pero cuando comprendes que tu paz no puede estar en manos de esa necesidad de aprobación, entonces aparece la claridad y con ella la serenidad. Ya no persigues respuestas, ya no te aferras a lo que no fluye, ya no luchas por ser comprendido a la fuerza, simplemente te conviertes en coherencia, y quien esté listo se acercará a ti desde ese nuevo lenguaje. Evitar la reacción impulsiva no es reprimir lo que uno siente, es elegir cómo, cuándo y desde dónde responder. Hay veces en que el silencio es la mejor respuesta. En otras, una frase firme pero tranquila es más eficaz que 100 argumentos. Y muchas veces lo más sabio es no responder en absoluto, al menos no en ese momento. Porque cuando uno responde desde la herida, desde el ego o desde la necesidad de defenderse, rara vez lo hace con claridad. En cambio, cuando uno ha procesado internamente lo que siente, puede expresarse sin herir, sin explotar, sin imponerse. Y esa forma de comunicación, aunque sutil, es la más poderosa. No se trata, por tanto, de cerrarse al mundo. Se trata de aprender a vivir en él sin perder la brújula interior. No estás obligado a explicar tus límites, a justificar tu alejamiento o a convertirte en maestro de nadie. Basta con que seas fiel a tu propio proceso. Quien lo entienda caminará contigo. Quien no seguirá interpretando tu serenidad como frialdad. Pero ese ya no es tu problema, porque cuando dejas de vivir para ser comprendido y empiezas a vivir para ser coherente, todo cambia. Tus vínculos se filtran, tu entorno se depura y tú te fortaleces. La claridad duele, y duele más que el reproche porque no busca herir. El reproche se lanza con rabia, con frustración. Lleva dentro la necesidad de que el otro se sienta mal, de que comprenda cómo me hizo daño. La claridad, en cambio, solo muestra, sin adornos, sin drama, sin culpa. Es como una ventana limpia, deja pasar la luz aunque el otro no quiera verla. Y esa luz, aunque incómoda, es real. No exige, no suplica, solo expone lo que es. Por eso muchas veces quien recibe claridad siente más incomodidad que frente a un ataque, porque en la claridad no hay escudo emocional.
no hay ruido, solo hechos, solo coherencia, y ahí reside su fuerza. Cuando ya no necesitas gritar para ser escuchado, ni llorar para ser tomado en cuenta, ni enojarte para establecer un límite, entonces has alcanzado una forma superior de presencia. No porque seas perfecto, sino porque has aprendido a estar en ti. Ya no reaccionas, eliges. Ya no corres detrás de quien se aleja, simplemente continúas. Ya no mendigas comprensión, caminas con convicción. No es frialdad, es claridad. Y esa claridad, cuando es auténtica, se convierte en faro. Puede que al principio incomode, incluso aleje a algunos, pero también atraerá a quienes viven desde la verdad, desde el respeto y desde el alma. Porque al final, quien ha aprendido a verse con honestidad, ya no teme a la soledad ni a la incomprensión. Sabe que la verdadera conexión nace cuando dos personas pueden estar cerca, sin perderse a sí mismas. Y ese tipo de conexión solo es posible cuando se deja atrás la necesidad de agradar y se abraza de una vez por todas la necesidad de ser fiel a uno mismo. Así tu claridad se vuelve tu refugio. No necesitas defenderla ni justificarla, solo vivirla. Porque la claridad no exige aplausos, solo coherencia. Y en un mundo ruidoso lleno de expectativas ajenas, esa coherencia es quizás la forma más pura de libertad. Lo que imaginaban ya no existe. Hay una paradoja silenciosa que ocurre cuando comienzas a transformarte desde dentro las personas que te rodean, especialmente aquellas que te creyeron conocer en profundidad, se aferran con fuerza a una versión tuya que ya no existe. No es por maldad, es por costumbre, es por miedo al cambio. Pero lo cierto es que siguen hablándote, juzgándote, incluso reaccionando. No a quien eres ahora, sino a quien fuiste. Y en esa desconexión entre la imagen que sostienen de ti y tu nueva realidad interior, aparece un quiebre sutil, doloroso e inevitable. Cuando decides crecer, ya no les encajas del mismo modo. Tu forma de responder se vuelve más pausada, tu necesidad de aprobación se desvanece, tu presencia se vuelve más contenida. Ya no cedes a la provocación, ya no entras en los mismos juegos emocionales, ya no necesitas explicar cada uno de tus pasos. Y entonces, quien se acostumbró a una versión más dócil, más disponible o más complaciente de ti, empieza a sentir que algo se ha roto, que ya no estás donde antes, que te has ido aunque sigas físicamente presente. Lo que ocurre en realidad es que tu crecimiento comienza a desafiar su idea de ti. Es como si el molde que habían creado para encasillarte ya no pudiera sostener tu nueva forma. Pero no es fácil aceptarlo. La mente humana por naturaleza busca certeza, y cuando esa certeza se quiebra se produce confusión. Te miran y ya no saben bien cómo tratarte. Intentan aplicar las mismas fórmulas, usar los mismos discursos, pero tú ya no respondes igual. Tu silencio se ha vuelto más elocuente que tus antiguas justificaciones. Tu límite ya no necesita explicaciones. Tu presencia se ha vuelto más densa, más completa, más difícil de manipular. Y ahí es donde aparece la verdadera incomodidad, no te reconocen. Y eso para algunos es más duro que cualquier confrontación. Porque una discusión al fin y al cabo permite reafirmar roles, posicionamientos, hábitos relacionales. Pero cuando el otro cambia sin previo aviso, cuando evoluciona de forma silenciosa, ya no hay punto de referencia. El conflicto entonces no es externo, es interno. No saben si extrañarte, admirarte o resentirte. Lo que saben es que algo en ti ya no les pertenece. El dolor más profundo para quienes no han trabajado su propia transformación es descubrir que ya no tienen acceso al tú de antes. Y ese tú de antes, por más imperfecto que fuera, representaba algo que ahora se ha perdido: previsibilidad. Cuando uno sabe qué esperar del otro, puede sentirse en control. Pero cuando ya no puede predecirte, cuando tus respuestas se vuelven más sobrias, cuando tus silencios reemplazan tus antiguas reacciones, entonces se sienten perdidos, porque no saben cómo lidiar con esta nueva versión de ti, que ya no busca aprobación, que ya no mendiga comprensión,
que ya no se doblega ante la necesidad de ser querido. Tu metamorfosis además no se anuncia. No pides permiso para cambiar. No haces campañas para avisar que ya no eres la misma persona. Simplemente lo haces. A veces por necesidad, a veces por dolor, pero siempre desde un proceso íntimo, lento, silencioso. Cambiar no es una declaración, es una consecuencia. De lecturas, de reflexiones, de pérdidas, de noches en vela, donde te enfrentaste a ti mismo y decidiste no seguir siendo esclavo de tus viejos patrones. Y ese trabajo invisible, el que nadie ve, termina dando como fruto una nueva piel, una nueva mirada, una nueva postura ante la vida. Y es precisamente porque tu cambio no se grita que resulta tan desconcertante. No tiene una narrativa épica ni requiere testigos. Es una transición que se va gestando con cada límite que colocas, con cada no, que antes no te atrevías a decir, con cada retirada a tiempo, con cada decisión tomada sin necesidad de ser comprendido. Y entonces un día, sin planearlo, descubres que quien te conocía ya no sabe cómo acercarse a ti, y que tú en el fondo ya no necesitas que lo haga. Ese distanciamiento no es crueldad, es madurez, es respeto por tu camino. Es entender que no puedes arrastrar a todos en tu viaje de transformación, que quien quiera encontrarte tendrá que hacerlo en este nuevo nivel en el que estás. No hay vuelta atrás, porque volver atrás significaría traicionarte. Y después de haber construido una versión más consciente de ti mismo, ya no estás dispuesto a deshacer lo logrado solo para que otros se sientan cómodos. Desde la perspectiva estoica, este proceso no solo es natural, sino necesario. Epicteto lo expresaba con claridad. Si deseas mejorar, prepárate para que te ridiculicen y te odien. Prepárate para perder a amigos. Pero si lo soportas, todos aquellos que se burlaban acabarán admirándote. La transformación personal muchas veces implica perder aceptación en el corto plazo, pero ganar libertad en el largo. Y esa libertad, la de ser quien eres, sin miedo a ser malinterpretado, es el verdadero triunfo silencioso del alma estoica. No es tu responsabilidad sostener la imagen que otros tienen de ti. Tampoco es tu deber hacerte pequeño para seguir encajando en relaciones que ya no vibran con tu nueva energía. Tu único compromiso real es contigo, con tu paz, con tu coherencia, con tu proceso. Si en ese camino alguien decide alejarse, permítele irse. Y si alguien decide acercarse de nuevo con una mirada renovada, ábrete desde tu centro, no desde tu vacío. Porque quien vuelve a ti y te reconoce desde tu nueva verdad, no solo te ve, también te honra. Aceptar que lo que imaginaban de ti ya no existe es liberar a los demás de su ilusión, pero también liberarte a ti de su expectativa. Es permitir que la imagen caiga para que la esencia emerja. Es dejar de representar un papel para vivir por fin tu autenticidad. Y aunque eso implique incomodar, decepcionar o confundir, es el precio inevitable de la transformación real. Una transformación que no se impone, se encarna. Así, cada día que avanzas sin necesidad de validación externa, cada vez que eliges tu evolución por encima de tu aceptación, estás enviando un mensaje más potente que cualquier discurso. No soy quien creías, soy quien estoy eligiendo ser. Y ese mensaje, aunque silencioso, retumba. No necesita palabras, porque quien lo percibe, aunque no lo entienda del todo, sabe que ya no puede tratarte como antes. Y en esa distancia nueva, que no es orgullo ni desdén, sino pura claridad, comienzas a construir un nuevo tipo de respeto. Un respeto que ya no se mendiga, que no se negocia, que nace simplemente de la firmeza con la que habitas tu transformación. Y ese respeto es tuyo, aunque los demás aún no sepan cómo nombrarlo. Cuando vuelven y tú ya no estás ahí. Hay momentos en la vida en los que el tiempo no se mide en horas, sino en conciencia. Instantes en los que no ocurre nada visible, y sin embargo todo cambia. Uno de esos momentos llega cuando, sin avisar, sin preparativos dramáticos, simplemente dejas de esperar. No es una decisión ruidosa, no hay lágrimas ni portazos, pero dentro de ti algo se reordena.
Y lo que antes te ataba, lo que antes te dolía, lo que antes te hacía quedarte, deja de tener poder sobre ti. Y curiosamente es justo en ese punto cuando comienzan a reaparecer las personas que una vez te ignoraron, que minimizaron tu presencia, que jugaron con tu entrega creyendo que siempre estarías ahí. De repente comienzan a buscarte, no porque ahora comprenden todo, aunque eso digan, sino porque algo en su mundo se desequilibra cuando tú ya no estás en él. El ego siente el vacío incluso antes que el alma. Y ese vacío que tú antes llenabas con paciencia, comprensión y presencia constante, ahora se convierte en una ausencia incómoda, difícil de ignorar, difícil de reemplazar. Al principio la reacción suele ser sutil, una historia vista, un mensaje breve, una llamada perdida, nada demasiado comprometido pero lo suficiente para tantear el terreno, como quien lanza una piedra al agua para ver si aún hay ondas. Más tarde, si no obtienen respuesta, aparece la fase de las palabras grandes. Te extraño. He estado pensando en ti. He cambiado. Pero tú ya no estás en el mismo lugar interior desde el que una vez habrías corrido a responder. Porque cuando sueltas de verdad el apego, no se convierte en rencor sino en claridad. Y esa claridad transforma tu forma de ver a quien antes ocupaba tanto espacio en tu mente. Ya no necesitas comprobar si te valoran. Ya no buscas señales ni validación. Ya no intentas entender por qué no fuiste suficiente. Porque comprendes, al fin, que no era un tema de mérito sino de sintonía. Y que seguir insistiendo era una forma de abandonarte a ti mismo. El fenómeno que se produce entonces es tan desconcertante como revelador. Lo que antes parecía lejano, inaccesible o indiferente, empieza a acercarse, a buscar, a reclamar un lugar que ya no existe. No porque tú hayas cerrado tu corazón, sino porque tu corazón ha aprendido a latir con otro ritmo, más lento, más sabio, más consciente. Ese es el verdadero efecto de la ausencia irreversible. No es distancia, es evolución. Durante mucho tiempo pensaste que sanar era volver a ser como antes, que superar era no sentir nada. Pero con el tiempo descubriste que sanar no es volver, es avanzar, que superar no es borrar lo vivido, es integrarlo con dignidad, y que la verdadera fuerza no está en no sentir, sino en sentirlo todo, sin perder la calma. Por eso cuando quien no supo sostenerte regresa, ya no encuentra al mismo tú. Encuentra a alguien que ha aprendido a proteger su paz, que ya no mendiga afecto, que no ruega atención, que no busca cerrar círculos abiertos por otros, sino construir los propios desde cero. Y ese cambio no se puede simular, se siente, se transmite, se impone sin violencia con una naturalidad tan poderosa que desarma. El verdadero reto entonces no es resistirse al regreso, sino saber actuar con altura. Porque cuando alguien que te dejó en su momento más egoísta vuelve en su momento más confuso, se te presenta una encrucijada silenciosa: repetir el ciclo o cerrar la puerta con amor, no por orgullo, no por rabia, sino por respeto a tu evolución. Desde la visión estoica, esta actitud se enraiza en uno de los principios más nobles: vivir conforme a la virtud. Y la virtud no reacciona por impulso, ni actúa para demostrar nada. La virtud observa, comprende y elige desde la templanza. Devolver una palabra amable sin abrir heridas. Escuchar sin conceder espacios que ya no te pertenecen. Perdonar sin volver. Esa es la elegancia del alma que ha madurado. Y es que muchas veces quien vuelve no busca a la persona que eres ahora, sino a la que fuiste para él. A la que sostuvo cuando no había reciprocidad, a la que esperó cuando no había certeza. Pero esa versión ya no está disponible, porque tú ya no eres esa misma persona. Has hecho el trabajo silencioso invisible, has llorado en noches que nadie vio, has reflexionado sin testigos, has cambiado hábitos, creencias, emociones, y todo eso te ha llevado a un lugar donde ya no cabe quien no supo quedarse. No hace falta explicar esa evolución. Quien realmente ve lo nota, y quien no lo nota,
Probablemente no tiene la sensibilidad para merecer estar ahí. Por eso cuando reaparecen lo más poderoso que puedes ofrecer es coherencia, no dureza, no frialdad. Coherencia con la paz que ahora habita en ti. Puedes agradecer el mensaje sin reabrir la herida. Puedes responder sin exponerte. Puedes sonreír sin retroceder. Porque el verdadero indicador de que has sanado no es cuánto extrañas, sino cuánto estás dispuesto a no traicionarte para revivir algo que ya no encaja. Y es ahí donde aparece la gran lección. No todos los regresos merecen puertas abiertas. Algunas presencias están mejor como recuerdos. Algunas personas están mejor lejos porque cerca no saben estar. Y algunas etapas no deben repetirse por mucho que el corazón en su nostalgia insista. Volver no siempre es signo de amor. A veces es solo miedo. Miedo a la soledad. Miedo a no encontrar lo que perdiste. Miedo a enfrentar el vacío que dejaste. Pero el amor verdadero no vuelve por miedo. Regresa por conciencia. Y si esa conciencia llega demasiado tarde, no es tu responsabilidad seguir esperándola. Has hecho un largo camino para llegar aquí, y nadie que no haya caminado contigo ese trayecto tiene derecho a reclamar espacio en el lugar donde hoy te encuentras. Porque tu evolución es sagrada, y protegerla no es egoísmo, es sabiduría. Así que si hoy reaparecen en tu vida quienes antes no supieron valorarte, recuerda quién eres ahora. Recuerda lo que te costó construir tu calma. Recuerda el dolor que te enseñó a poner límites. Y desde esa memoria, elige con serenidad, no para castigar, sino para honrar tu crecimiento. No necesitas herir, ni aleccionar, ni demostrar. Tu transformación silenciosa ya lo ha dicho todo. Y a veces lo más justo, lo más noble, lo más estoico, es seguir caminando sin mirar atrás. No finges superación, la vives. Hay un matiz poderoso entre fingir estar bien y realmente estarlo. Y ese matiz no se muestra en las palabras que dices, ni en las imágenes que compartes, ni en la sonrisa que te esfuerzas por mostrar cuando otros te observan. Se muestra más bien en los momentos en los que nadie te mira, en cómo te hablas, cuando el ruido externo se apaga, en las decisiones pequeñas, casi invisibles, que tomas día tras día, que no buscan aprobación ni aplauden tu fortaleza, pero que son la raíz misma de tu renacimiento silencioso. Aparentar superación es fácil. Solo basta un poco de voluntad para disfrazar el dolor, para maquillar el vacío, para proclamar independencia emocional desde una herida aún abierta. Pero vivir la superación, encarnarla, requiere algo más profundo. Requiere un trabajo interno tan constante como honesto. Significa enfrentarte a ti mismo, sin atajos, sin testigos, sin necesidad de convencer a nadie. Y ahí, justo ahí, en ese terreno donde no hay escenario ni público, es donde comienza la verdadera transformación. Los estoicos nos recuerdan que la virtud no consiste en lo que muestras, sino en lo que cultivas dentro. Séneca lo decía con claridad. El verdadero progreso es interior. Por eso quien ha vivido la superación no necesita demostrar nada. Sus actos cotidianos, su serenidad ante el conflicto, su silencio ante la provocación, su compostura incluso en medio de la incertidumbre. Todo eso habla más fuerte que cualquier declaración pública de que ya pasó, porque hay detalles que delatan la verdad. Un mensaje que ya no esperas, un pensamiento que ya no duele, una conversación interna que ya no busca justificaciones, un lugar que antes te removía y ahora simplemente te deja en paz. Esos gestos, esos segundos de calma que antes no estaban y ahora te habitan, son los verdaderos indicadores de que no estás fingiendo haber sanado. Lo estás viviendo. Y quizá la señal más sutil y poderosa de esta evolución es el silencio. No un silencio defensivo, no una barrera para evitar sentir, no una postura fría desde el orgullo. No. Es un silencio que ha dejado de ser muro para convertirse en cimiento. Un espacio interno en el que ya no se discute con el pasado, ni se batalla con los recuerdos, ni se ruega por explicaciones. Es el silencio sereno del que ya entendió lo esencial que superar no es olvidar sino transformar.
transformar el dolor en sabiduría, la pérdida en perspectiva, la decepción en madurez, la espera en presencia, la necesidad en elección. Superar en su forma más profunda no significa borrar lo vivido, significa darle un nuevo significado. Aprender a recordar sin que duela, aprender a mirar atrás sin quedarte allí, aprender a decir eso también fui yo sin juzgarte ni lamentarte, sino con la compasión de quien ha caminado con dignidad incluso entre ruinas. Por eso cuando realmente estás bien, no necesitas corregir la narrativa de otros sobre ti. No tienes interés en convencer a nadie de tu progreso. No buscas ser validado por quien no supo verte, porque lo que importa ya no es lo que los demás perciben, sino lo que tú sostienes dentro. Y si eso es paz, claridad y compromiso contigo, todo lo demás pierde urgencia. Vivir la superación también implica no caer en la trampa del espectáculo emocional. No necesitas demostrar que eres fuerte. Lo eres. No necesitas mostrar que no te afecta. Si te afectó, ya lo atravesaste. No tienes que rendir cuentas de tus decisiones. Basta con que tú sepas por qué las tomaste. La sobriedad emocional es uno de los frutos más preciosos de la verdadera sanación. Ya no reaccionas por necesidad de ser entendido, sino por coherencia contigo mismo. Y eso se nota. Se nota cuando caminas sin ansiedad, cuando hablas con pausa, cuando eliges con criterio. Se nota cuando dejas pasar una ofensa sin necesidad de responder. Cuando eliges no volver a un lugar donde ya no puedes crecer. Cuando cierras una conversación sin dramatismo. Cuando no insistes donde no hay reciprocidad. Cuando te alejas sin resentimiento, no porque no te importe, sino porque te importas tú. Esa forma de estar en el mundo, tranquila, clara, serena, desarma más que cualquier discurso. Porque quien te ve desde fuera tal vez no entienda cómo lo lograste, pero percibe que algo en ti cambió. Ya no suplicas, ya no te desgastas, ya no estás disponible para el mismo tipo de dolor. Y esa evolución, aunque no sea reconocida por todos, es profundamente respetada por quienes también están en su propio camino de transformación. Desde la mirada estoica, vivir la superación no es negar la emoción, sino dominarla. No es endurecerse, sino fortalecerse. No es callar por orgullo, sino hablar solo cuando aporta. No es evadir el dolor, sino aprender a usarlo como herramienta de crecimiento. Y sobre todo, es recordar que tu centro, tu integridad, tu equilibrio, no dependen de cómo te traten, sino de cómo decides responder. Así, cuando ya no finges que estás bien, sino que realmente lo estás, comienzas a habitarte con más presencia. Y eso transforma todo. Tu forma de amar, de relacionarte, de estar solo, de tomar decisiones. Ya no eres el que espera, eres el que elige. Ya no eres el que teme perder, eres el que sabe soltar. Ya no eres el que teme repetir el pasado, eres el que ha aprendido a construir desde otro lugar. Y quizá lo más hermoso de este proceso es que una vez lo vives, reconoces a otros que también lo están viviendo. Sabes distinguir la máscara de quien finge estar bien del brillo sobrio de quien realmente lo está. Y eso te conecta desde otro plano, porque solo quien ha cruzado sus propios infiernos con dignidad sabe lo que cuesta encontrar el verdadero sosiego. Y por eso ya no te prestas a dramas, ni a juegos, ni a dinámicas que amenacen tu paz. Has construido algo demasiado valioso como para ponerlo en riesgo por impresionar a alguien. Y es ahí donde, sin buscarlo, te conviertes en un faro silencioso, no por lo que dices, sino por lo que irradias, porque no finges superación, la vives, y quien la vive ya no regresa a lo que lo destruyó, porque entendió con la claridad de la experiencia que su alma merece algo más que sobrevivir, merece florecer. No vuelves a quien no te sostuvo. Hay una calma que solo llega después de muchas tormentas, un tipo de claridad que no se obtiene leyendo frases de autoayuda ni escuchando consejos ajenos, sino viviéndolo en carne propia. Es esa certeza serena que aparece después de haber cerrado y abierto la misma puerta demasiadas veces.
de haber regresado con la esperanza ingenua de que esta vez sería distinto, de haberte prometido una y otra vez que si dabas más de ti, si amabas mejor, si eras más paciente, más comprensivo, más fuerte, entonces el otro cambiaría. Pero no cambió, y tú sí, porque hay un punto en el que ya no es orgullo lo que te aleja, sino dignidad. No es enojo, sino comprensión. No es castigo, sino autocuidado. Y desde ahí, con el corazón en paz y la conciencia tranquila, entiendes lo más liberador de todo, que no vuelves a quien no te sostuvo. Cortar el ciclo de regresar siempre a lo mismo, aunque lo mismo tenga nombre, rostro, historia y recuerdos. Es un acto de profunda sabiduría emocional. No es una reacción impulsiva ni una decisión tomada en un momento de rabia. Es por el contrario el resultado madurado de haberte visto una y otra vez desdibujarte por alguien que no supo, no quiso o no pudo sostenerte, que no entendió que el amor no se trata de estar, sino de acompañar emocionalmente, que sostener no es prometer, sino estar presente cuando más se necesita. Y cuando eso falla de forma reiterada, volver se convierte en una forma sutil de autoabandono. Romper ese ciclo no es sencillo. La mente, condicionada por la costumbre, por el deseo, por las carencias, siempre encuentra razones para regresar. La nostalgia, la esperanza, las fechas compartidas, las promesas rotas, todo parece volverse argumento para intentar una vez más. Pero ahí está la trampa: seguir invirtiendo en quien te ha mostrado su incapacidad para sostenerte. Es dejar de invertir en ti. Es posponer tu paz por una promesa que ya se ha incumplido muchas veces. Es volver a poner tus emociones en manos de alguien que no supo cuidarlas. Es seguir bailando una danza que ya no tiene música y que siempre bailaste solo. Por eso el acto de no volver, no, esta vez no más. Es un acto sagrado de autocuidado. Un gesto íntimo, silencioso, que no necesita ser anunciado ni defendido. No se trata de si el otro cambió. Se trata de que tú ya no estás dispuesto a cederte a ti mismo para sostener vínculos que no te sostienen. Has aprendido a escucharte, a valorarte, a reconocer cuando la lealtad hacia otro comienza a traicionar tu paz interior. Y con esa claridad, eliges soltar sin resentimiento, pero también sin retorno. La lealtad mal dirigida es uno de los grandes autoengaños del corazón. Nos enseñaron a quedarnos, a insistir, a perdonar infinitamente, a llamar a eso amor. Pero pocos hablaron del precio de esa permanencia, de cómo se erosiona la autoestima cuando justificas lo injustificable, de cómo te desdibujas cuando callas para no incomodar. Ser leal no es sacrificarte en nombre del amor, ni callar tus necesidades para mantener una conexión que ya no tiene sustancia. Ser leal no debería implicar traicionarte a ti. La verdadera lealtad, la que nace de tu parte más sabia, es hacia la persona en la que te estás convirtiendo. Esa versión más madura, que ya no romantiza las ausencias, que no justifica la indiferencia, que distingue con firmeza entre amor y apego, entre compañía y dependencia. Y desde ahí, desde ese nuevo tú, no se vuelve. No porque falte amor, sino porque sobra conciencia. Cuando por fin dices, ya no soy el mismo, no lo dices como una defensa. Lo dices como quien ha cruzado un umbral interno, como quien ha entendido que amar no debe doler todo el tiempo, que quien te quiere te cuida, que quien está se nota, que quien te elige lo demuestra. Y si todo eso faltó, entonces, por mucho que duela, lo más justo es seguir caminando. La liberación ocurre cuando dejas de esperar que el otro entienda, cuando ya no necesitas que te pida perdón, cuando puedes mirar su ausencia y no sentirla como un hueco, sino como un espacio ganado para ti, un lugar que antes ocupaba el dolor y que ahora se llena de dignidad. Y entonces, desde ese nuevo tú, más sobrio, más íntegro, puedes mirar atrás sin nostalgia, solo con gratitud por lo aprendido y firmeza para no repetirlo. Desde la filosofía estoica esta elección se sostiene con fuerza. Epicteto nos recuerda que no controlamos a los demás, solo nuestras decisiones. No volver a quien no te sostuvo no es rechazo, es sabiduría.
No es revancha, es autocuidado. No es frialdad, es templanza. Porque cuando una relación te rompe más de lo que te construye, insistir deja de ser amor y se convierte en una forma de dependencia emocional. Y aún así, incluso después de todo, hay veces en que el otro regresa, te busca, te dice que ha cambiado, que ahora ve lo que no veía, que esta vez será diferente. Pero tú, con la calma que solo se obtiene después de haber sanado desde dentro, sabes que el verdadero cambio no se dice, se sostiene, no se promete, se muestra. Y por eso, aunque podrías volver, eliges no hacerlo, porque tu paz no se negocia, porque tu tiempo vale más, porque tú ya no estás dispuesto a volver a perderte por nadie. No volver a quien no te sostuvo no te hace duro, te hace libre, libre de repetir patrones, libre de sacrificar tu bienestar, libre de construir en tierra seca, libre por fin para elegir vínculos donde puedas ser tú, sin tener que mendigar aceptación, sin tener que justificar tu sensibilidad, sin tener que convertirte en versión reducida de ti mismo para ser tolerado. Y cuando decides no volver, todo dentro de ti se alinea. Tu cuerpo deja de tensarse, tu mente se aquieta, tu alma respira, porque por fin hay coherencia. Por fin la acción coincide con la sabiduría que ya habías alcanzado, pero que aún no te atrevías a honrar. Y eso en sí mismo es la más alta forma de sanación. Puede que el otro nunca entienda tu decisión, que lo interprete como frialdad, como ingratitud, como indiferencia. Pero eso no importa, porque tú sabes lo que diste, sabes cuánto intentaste, sabes cuánto dolió, y también sabes que seguir no es olvidar, es priorizarte. Así que si hoy estás frente a esa decisión de volver o no volver, escúchate con honestidad, mírate sin juicio y pregúntate, ¿estoy volviendo por amor o por miedo, por esperanza o por hábito, por el otro o porque aún no me animo a estar conmigo? Y si la respuesta es que has cambiado, entonces no vuelvas, no por orgullo, no por castigo, sino porque esta versión tuya que tanto te ha costado construir merece algo más. Porque a veces la puerta más difícil de no abrir es la que lleva al pasado, y cerrarla con amor, pero sin retorno, es el acto más poderoso de amor propio que puedes darte. El respeto no se pide, se inspira. Hay algo profundamente sereno en quien no exige respeto, pero lo inspira con cada gesto, con cada silencio, con cada elección que toma desde la templanza. No necesita imponerse, no necesita levantar la voz, ni advertir que merece consideración. Basta su sola presencia, su manera de sostenerse a sí mismo, para que los demás intuyan que están ante alguien que no se negocia. Es una autoridad que no se grita, sino que se encarna, una dignidad que no reclama miradas, pero que transforma las dinámicas allí donde llega. Desde la filosofía estoica, hay una enseñanza que lo atraviesa todo: tu valor no depende del reconocimiento ajeno. Epicteto decía que no debemos poner nuestro juicio en manos de otros, y esto también se aplica al respeto. Cuando vives desde la coherencia contigo mismo, cuando cada acto refleja tu orden interno, el respeto llega por resonancia, no por presión. Y si no llega, no es una tragedia. Es simplemente una señal de que no estás en el lugar ni rodeado de las personas adecuadas. El respeto auténtico no es el que se arranca con exigencias, sino el que nace como respuesta natural ante una presencia firme y equilibrada. Las personas perciben cuando alguien ha trabajado sobre sí mismo, cuando su silencio no es sumisión, sino reflexión, cuando su respuesta medida no es debilidad, sino contención. Y es entonces cuando se instala ese tipo de respeto profundo, casi reverencial, que no se basa en temor, ni en jerarquías externas, sino en la admiración silenciosa que despierta quien ha conquistado su mundo interior. Para inspirar respeto, no es necesario imponer límites desde la dureza.
Basta con que esos límites estén primero claros para ti, porque nadie puede honrar lo que tú mismo permites que se cruce. Si toleras lo que te desgasta, si justificas lo que te empequeñece, si silencias lo que te duele, estarás enseñando al otro que contigo todo se negocia, incluso tu dignidad. Pero cuando vives desde una nueva relación contigo mismo, esa lealtad interna comienza a marcar un antes y un después. Ya no estás disponible para las viejas dinámicas. Ya no permites que lo ajeno desordene tu paz. Esta transformación no ocurre de un día para otro. Es el resultado de una serie de decisiones pequeñas pero firmes. Decisiones que implican elegir el silencio donde antes gritabas retirarte, donde antes insistías observar, donde antes reaccionabas. La templanza, esa virtud estoica tan poco comprendida, es una de las formas más altas de respeto hacia ti mismo y en consecuencia hacia los demás, porque quien se domina a sí mismo inspira confianza, y quien es dueño de sus impulsos transmite autoridad sin necesidad de demostrarla. La paradoja es que mientras menos buscas ser respetado, más lo eres, porque el respeto no nace de la necesidad, sino de la autosuficiencia. Cuando ya no necesitas que el otro te valore para sentirte valioso, comienzas a moverte desde una energía completamente distinta. Tu mirada cambia, tu lenguaje cambia, tu presencia se vuelve más sobria, más contenida, más densa en significado. Y todo eso, aunque no se diga, se percibe. Quien te rodea lo nota incluso si no lo entiende del todo. Y es allí donde los vínculos comienzan a reconfigurarse. Los antiguos sabios sabían que el respeto más sólido es el que proviene de una integridad callada. No necesitas decir, no me hables así, cuando tu sola expresión, tu silencio selectivo, tu firmeza sin dramatismo, transmiten un límite. No necesitas declarar yo valgo cuando toda tu manera de estar en el mundo refleja que te conoces y te cuidas. Porque el respeto profundo no se solicita, se respira y se impone por contraste ante lo vulgar, lo inmaduro, lo manipulador. Esta nueva relación contigo mismo marca un giro definitivo en tus vínculos. Ya no aceptas el halago fácil, ni caes en la trampa de demostrar tu valía a quien no sabe verla. Ya no te prestas al juego de la provocación, porque tu paz ya no se pone en juego. Tus límites ya no se dibujan con enojo, sino con serenidad. Y es precisamente eso lo que cambia todo, porque la firmeza tranquila desarma más que cualquier reproche, y la presencia contenida hiere más que cualquier insulto. Cuando una persona que antes toleraba lo intolerable empieza a mostrarse serena pero inflexible, quienes la rodean sienten el cambio, y no todos lo celebran. Algunos se incomodan, otros intentan probar los viejos botones esperando reacciones pasadas. Pero nada ocurre, porque quien ya se ha respetado a sí mismo no retrocede. Y es ahí donde el mensaje se vuelve claro: el respeto no se pide, se inspira, y quien no lo entienda, se aleja solo. Esta nueva autoridad interior no te aísla, al contrario, atrae relaciones más sanas, más auténticas. Porque cuando tú te colocas en un nivel distinto de conciencia emocional, ya no puedes conectar con quienes solo entienden el lenguaje de la manipulación, del caos o del ego. Comienzas a atraer personas que vibran en coherencia, que reconocen en tu templanza una invitación al crecimiento, no una amenaza. Y si no llegan, no pasa nada, porque el respeto más esencial es el que ya no estás dispuesto a perder el tuyo. Ese que por años tal vez estuvo diluido entre excusas, culpas, dependencias o miedo al abandono. Hoy ese respeto se ha convertido en tu brújula, y gracias a él cada paso que das es más firme, más consciente, más sereno. Así, desde esta nueva comprensión, compruebas que la autoridad verdadera no se impone, se construye, que el respeto duradero no se exige, se irradia, y que la persona que has llegado a ser no busca protagonismo ni validación, solo quiere paz, pero una paz que no se compra con silencios incómodos ni se negocia con quien no supo cuidarte, una paz que comienza en el alma
y termina marcando todo a tu alrededor. Y entonces por fin comprendes la lección más sobria del estoicismo emocional. No necesitas testigos para sostener tu dignidad, porque el respeto que importa, el que verdaderamente transforma tu vida, es el que empieza por ti. Tu silencio educa más que 1000 palabras. Hay algo profundamente pedagógico en el silencio. No ese silencio tenso que espera una reacción, ni ese silencio pasivo que guarda rencor. Me refiero al silencio sereno, decidido, consciente. Aquel que nace no del orgullo sino de la claridad. Ese que no grita, no acusa, no lanza palabras como flechas, pero que deja una huella más profunda que cualquier sermón. El silencio, cuando nace desde la templanza, tiene una capacidad extraordinaria, educa sin necesidad de imponer, transforma, sin necesidad de convencer. En muchos vínculos las palabras se desgastan, se repiten, se ignoran, se usan como escudo o como arma. Uno puede hablar durante años con alguien que no escucha, que no procesa, que no cambia, hasta que un día, en lugar de hablar, uno se va, sin espectáculo, sin despedidas teatrales, sin dramatismo. Solo se va. Y esa retirada, por su sobriedad, por su ausencia de rencor, por su contundente serenidad, enseña más que 1000 reclamos acumulados. Porque quien está del otro lado, acostumbrado a tu presencia, a tu disponibilidad, a tus explicaciones, de pronto se encuentra frente a un vacío. Y ese vacío es un espejo. Es en ese instante en el que ya no hay palabras para discutir, donde algunas personas comienzan realmente a entender. No lo que tú decías, eso lo oían, pero no lo escuchaban, sino lo que tú eras. Tu entrega, tu paciencia, tu constancia. Se dan cuenta tarde porque el ego no razona mientras se siente seguro. Pero cuando el silencio reemplaza al diálogo y la ausencia sustituye al conflicto, el aprendizaje comienza. No porque tú lo impongas, sino porque el alma humana en la soledad se ve obligada a enfrentarse a lo que negó. Los casos más profundos de transformación no se producen después de una gran discusión, sino después de una retirada silenciosa. Porque cuando ya no estás, el otro pierde el estímulo al que estaba acostumbrado. Pierde la oportunidad de provocarte, de quejarse, de exigirte. Y al perder eso se ve obligado a mirar hacia adentro, a preguntarse, ¿por qué se fue? ¿Qué fue lo que yo no quise ver? ¿Cuándo dejó de luchar por esto? ¿Y por qué? En esas preguntas silenciosas comienza el proceso de despertar que muchas veces tú esperaste durante años, pero que solo llegó cuando tú decidiste no esperar más. Tu silencio en ese sentido se convierte en un maestro. Uno que no grita, que no busca humillar, que no se complace en el castigo. Un maestro que simplemente señala, con su ausencia, lo que tu presencia ya no estaba dispuesta a sostener. Porque educar no es corregir constantemente a quien no quiere cambiar. Educar en el fondo es marcar un límite. Es mostrar que tu tiempo, tu energía, tu bienestar no están disponibles para el desorden emocional de otro. Y aunque no todos lo entienden, aunque algunos incluso reaccionan con más arrogancia o negación en lo profundo, el mensaje ha llegado. Porque el alma humana reconoce cuando algo valioso se ha perdido. No siempre lo admite, no siempre lo expresa, pero lo siente. Y ese sentimiento, aunque llegue tarde, se convierte en semilla de transformación. No por ti, sino por el peso que deja tu huella silenciosa. Hay lecciones que solo se aprenden cuando ya no estás, cuando dejas de justificar, de explicar, de rogar comprensión. Porque mientras te quedas, mientras insistes, mientras suplicas ser visto, el otro permanece en su zona cómoda, protegido por la ilusión de que tú siempre estarás ahí. Pero cuando desapareces sin ruido, sin escándalo, sin intención de herir, desarmas completamente ese sistema, le arrebatas el poder que daba por sentado. Y lo que queda no es odio, ni venganza, ni culpa. Lo que queda es conciencia, a veces dolorosa, a veces liberadora, pero conciencia al fin. En el estoicismo, el silencio no es solo una forma de autocontrol, es una afirmación de autonomía, es declarar, punto, sin palabras, que no vas a sacrificar tu paz en un campo de batalla emocional que no elegiste.
que no necesitas tener la última palabra para tener la razón, que no necesitas convencer a nadie de tu valor cuando tú ya lo has reconocido. Y esa postura por sí sola es profundamente educativa, porque enseña a quien te subestimó que su poder sobre ti era una ilusión y que ya no existe. El silencio también tiene otra virtud, obliga al otro a escucharse a sí mismo. Ya no hay ruido externo que distraiga, ya no hay discusiones donde proyectar culpas, solo queda el eco de sus propias palabras, sus actos, sus omisiones. Y allí en ese eco muchas veces comienza la verdadera comprensión. Tal vez no para reconstruir algo contigo, tal vez no para reparar lo que rompió, pero sí para cambiar. Y ese cambio, aunque no lo veas, aunque no lo recibas, es también parte de tu legado. No hay enseñanza más potente que una retirada en calma, porque despojada de drama deja al descubierto lo esencial, porque no puede ser manipulada, porque no admite interpretaciones convenientes. Es un gesto limpio, firme, que deja una marca. Quien no lo entiende seguirá repitiendo patrones con otros, pero quien lo comprende tal vez, solo tal vez, comience a mirarse con más honestidad. Y tú desde tu lado no necesitas mirar atrás, porque sabes que tu silencio no fue cobardía, ni indiferencia, ni frialdad. Fue una elección, una forma de respeto hacia ti mismo, una declaración de fin, un acto de amor propio que cerró un ciclo sin ruido pero con profundidad. Al final, educar no es moldear al otro a tu imagen, es mostrar, con acciones, con distancia, con coherencia, cómo se vive desde la integridad. Es poner sobre la mesa un nuevo estándar de trato, de reciprocidad, de cuidado. Y luego, retirarte si ese estándar no es reconocido, no como castigo, no como amenaza, sino como consecuencia natural de tu evolución. Porque llega un momento en el que comprendes que quien no aprende con tu compañía, tal vez solo aprenda con tu ausencia. Y tú ya no estás aquí para educar a la fuerza, estás para vivir en paz. Y en esa paz silenciosa pero firme, dejas una lección que, aunque no lo creas, resonará mucho después de tu partida. Tu silencio entonces no es un final, es un mensaje. Uno que no se pronuncia pero se entiende, uno que no se explica pero se siente, uno que no se impone pero se queda, y tal vez, solo tal vez, transforme más que todas las palabras que alguna vez dijiste. No buscas venganza, eliges paz. La tentación de vengarse aparece casi siempre como un susurro interno cuando alguien nos hiere profundamente. Es una reacción primaria, casi instintiva, como si la mente buscara equilibrar la balanza del agravio con una devolución proporcional. Pero en realidad el deseo de venganza no es justicia, es dolor mal digerido. Es una herida aún abierta que clama por atención, no por equidad. El que quiere venganza en el fondo no quiere dañar, quiere que el otro sienta lo que uno sintió, que comprenda, que reconozca el daño, que devuelva lo que se llevó. Y en esa ilusión uno puede perderse fácilmente, hasta convertirse en esclavo del mismo veneno que buscaba escupir. El estoicismo lo comprende con brutal claridad. No te dice que el dolor es injusto ni que debes ignorarlo. Te dice que es humano sentirlo, pero sabio elegir no quedarte atrapado en él. Porque quien busca venganza se ata emocionalmente al agresor. Sigue orbitando alrededor de lo que ocurrió, reactivo, dependiente de un ajuste que tal vez nunca llegará. Y mientras tanto su vida queda suspendida en pausa. En cambio, quien opta por la paz no lo hace porque haya olvidado ni porque haya cedido, sino porque ha elegido algo más grande, su libertad interior. La verdadera respuesta al daño no está en devolverlo, sino en trascenderlo. No se trata de fingir que no pasó nada, ni de justificar al otro. Se trata de no permitir que ese hecho te defina, porque vivir con propósito, aunque parezca lo opuesto a la venganza, es paradójicamente la forma más poderosa de responder. Cuando tú te reconstruyes, cuando creces en silencio, cuando tu vida se vuelve más serena, más centrada, más coherente, sin palabras estás diciendo: esto no me destruyó, esto me transformó. Y ese mensaje, aunque no se diga, se siente. Lo siente quien te dañó, lo siente quien te rodea,
y sobre todo lo siente tu propia conciencia. El perdón silencioso, entonces, no es un acto de benevolencia hacia el otro, es una liberación para ti. Perdonar no significa justificar ni minimizar, significa soltar la carga. A veces perdonar es simplemente dejar de esperar que el pasado sea distinto, aceptar lo que ocurrió, asumir lo que provocó, pero no seguir repitiéndolo dentro de ti. Cuando perdonas en silencio sin necesidad de anunciarlo, estás diciéndote a ti mismo, no necesito llevar esto más tiempo. Y al hacerlo te liberas del peso más insidioso, el resentimiento crónico. Muchos confunden la paz con debilidad. Creen que si no respondes, si no te defiendes, si no devuelves golpe por golpe, entonces te estás dejando vencer. Pero en realidad, hay una fuerza inmensa en no reaccionar con la misma moneda. Se necesita más coraje para soltar que para apretar el puño. Se requiere más autodominio para elegir el silencio que para gritar. Y se necesita más propósito para seguir tu camino que para distraerte en pequeñas batallas que no cambian nada. La paz no es sumisión, es decisión. Y la decisión más valiente es no dejar que lo que te hicieron decida quién eres. Canalizar el dolor hacia la sabiduría estoica no es fácil, pero es posible. Es transformar cada decepción en discernimiento. Es entender que no todo lo que duele merece tu energía, que tu tiempo, tu atención, tu paz, son demasiado valiosos como para regalarlos a quien no supo cuidarte. Es aprender a ver al otro no como el verdugo que debes castigar, sino como el espejo que te mostró lo que no quieres volver a permitir. Y desde ahí crecer. La filosofía estoica propone que lo externo no puede dañar tu esencia si tú no lo permites, que el agravio solo penetra si tú lo absorbes, que el insulto solo te hiere si tú lo aceptas. Por eso cuando eliges la paz, estás ejerciendo tu poder más sutil, el de no ser movido por lo que no depende de ti. No es frialdad, es claridad. Es decirle al mundo, no reacciono porque no necesito hacerlo. Soy dueño de mi respuesta. Y en esa respuesta, incluso silenciosa, hay más dignidad que en 1000 argumentos. Muchos de quienes te hirieron no sabían lo que hacían. Otros sí lo sabían, pero no les importó. En ambos casos, seguir atado a ellos es seguir permitiéndoles espacio en tu mente. No se trata de negar la experiencia, sino de no perpetuarla. Hay una diferencia enorme entre recordar y revivir. El estoicismo no propone olvidar, propone integrar. Y desde esa integración construir una vida más firme, más templada, más auténtica. Porque si el dolor te volvió más sabio, ya no fue en vano. Cuando eliges no vengarte, cuando eliges avanzar sin cargar con la furia, estás desarmando una cadena de repetición. Estás diciendo, hasta aquí llegó el ciclo. Estás sanando no solo por ti, sino por quienes vendrán después. Porque alguien que ha aprendido a vivir en paz sin necesitar represalias, se convierte en una presencia distinta. Inspira confianza, respeto y sobre todo coherencia. Y esa coherencia es mucho más poderosa que cualquier castigo. Lo más curioso es que muchas veces quien te dañó espera tu reacción, la anticipa, la necesita para seguir el juego. Y cuando no la obtiene, cuando en su lugar encuentra serenidad, indolencia digna desapego, algo dentro de él se quiebra, porque no se enfrenta a tu rabia sino a su propia culpa. Y esa culpa, si es genuina, enseña más que cualquier represalia. No buscas venganza, no porque no podrías infligir daño, sino porque elegiste no ser igual, porque entendiste que tu camino es otro, porque sabes que tu vida tiene un propósito más alto que quedarte atrapado en lo que ya pasó. Y eso es en sí mismo una revolución, una forma de devolver el golpe sin tocar al otro, volviéndote intocable. Por eso, si alguna vez sientes la tentación de vengarte, no te castigues por sentirla, solo obsérvala, reconoce lo que te duele, valida ese dolor y luego decide algo distinto. Decide sanar, decide crecer, decide que no vas a permitir que el dolor de ayer escriba la historia de mañana, porque mereces paz, y esa paz no te la da nadie.
Es una elección íntima, silenciosa, firme, que nace dentro de ti y que nadie puede arrebatarte. Cuando brillan, porque ya no los eclipsas. Hay una verdad incómoda que rara vez se dice en voz alta. A veces tu sola presencia basta para que otros se sientan opacados. No porque tú lo busques, no porque te impongas o presumas, simplemente porque tu claridad interna, tu fuerza callada, tu forma de estar sin pedir permiso, resalta lo que el otro aún no ha desarrollado en sí mismo. Y eso, aunque no lo creas, puede incomodar más que 1000 palabras. Algunos no se sienten pequeños hasta que están al lado de alguien que no necesita gritar para hacerse notar. En este escenario, tu ausencia cumple una función inesperada, devuelve al otro su reflejo. Le ofrece el espacio que antes no sabía que necesitaba. De pronto, sin tu sombra cubriendo la escena, puede verse con mayor nitidez. Puede intentar brillar, hablar más fuerte, ser más visible, o simplemente enfrentarse al vacío que tu salida dejó. Y no siempre se trata de maldad. A veces simplemente es el despertar tardío de quien no supo lo que tenía mientras lo tenía. Lo fascinante es que ese cambio no ocurre mientras tú estás allí. Ocurre cuando te vas, cuando ya no sostienes, cuando ya no cubres, cuando ya no haces por el otro lo que él debía aprender a hacer por sí mismo. Alguien puede haberse sentido ignorado en tu presencia no porque tú le quitabas la atención, sino porque tu estabilidad emocional resaltaba sus inseguridades. Porque tu forma de amar sin exigir, de estar sin rogar, de retirarte sin escándalo, ponía frente a ellos un espejo difícil de mirar. Tu ausencia entonces se convierte en una oportunidad, para crecer o para caer. Hay quienes al quedarse sin ti encuentran por fin su voz, levantan el tono, ocupan espacio, se arriesgan. Y tú podrías ver esto desde la distancia con una mezcla extraña de sorpresa y escepticismo. Pero no es tu tarea juzgar si ese brillo es genuino o temporal. No es tu rol preguntarte si ese crecimiento habría ocurrido sin tu retirada. Tu papel es mucho más simple: observar, sin orgullo ni resentimiento, sin la necesidad de que el mundo reconozca que tú fuiste el estímulo silencioso del cambio ajeno, porque no se trata de ti. Se trata del otro, y de lo que hace con el eco que dejaste. También están los otros, aquellos que no brillan al irte, sino que se desmoronan, no porque dependieran de ti para vivir, sino porque nunca construyeron una estructura propia. En tu compañía quizás fingían seguridad, jugaban a saber, pero en soledad el escenario se les vuelve demasiado grande. El ruido interno crece, la falta de dirección se hace evidente, y entonces su verdadera fragilidad sale a la luz. No para que tú regreses a rescatarlos, sino para que ellos por primera vez se enfrenten a su desnudez emocional. En ese proceso algunos aprenden, otros huyen. Pero nuevamente no es tu responsabilidad. Lo más delicado de todo esto es no dejar que el ego se inmiscuya. Porque cuando notas que alguien empieza a brillar justo después de que tú te vas, una parte de ti puede sentirse tentada a pensar: me necesitaba, o peor aún, brilla porque ya no estoy. Pero el estoicismo nos recuerda que ese pensamiento, aunque humano, es inútil, que no importa si tu presencia ayudó o si tu ausencia empujó. Lo único relevante es que tú actuaste con integridad, que tú diste lo que eras sin pretensión, y que cuando llegó el momento, también supiste retirarte con la misma dignidad. En este punto del camino uno ya no busca reconocimiento, ni crédito, ni revancha. Uno simplemente aprende a ver la vida desde una altura distinta, como si estuvieras en la cima de una montaña, observando cómo los demás trazan sus propios senderos, a veces torcidos, a veces sorprendentes. Desde ahí ya no necesitas intervenir, solo agradecer que fuiste parte, que dejaste huella, que inspiraste, incluso sin querer. Un cambio que ahora sigue su propio curso. Hay algo profundamente noble en reconocer que el otro tiene derecho a brillar, aunque tú ya no estés presente, que puede crecer sin ti, o incluso gracias a tu retirada. Ese pensamiento, lejos de doler, libera, porque te recuerda que no eras imprescindible, pero sí significativo. Y eso es más que suficiente. Ya no se trata de demostrar nada,
Se trata de soltar, de confiar, de saber que tu impacto real no necesita testigos ni aplausos. Porque quien fue tocado de verdad por tu presencia, sabrá tarde o temprano cuánto significó. El estoico no busca controlar lo que ocurre después de su partida. No le obsesiona la narrativa que queda en boca ajena. Comprende que cada persona procesa la ausencia a su manera. Algunos la niegan, otros la romantizan, unos pocos la transforman en impulso. Pero el sabio no vuelve para comprobar resultados. Sabe que retirarse también es un acto de respeto, y ese respeto incluye confiar en que el otro sabrá, punto o no, qué hacer con lo que le dejaste. Algunos te mencionarán, otros te olvidarán, algunos te agradecerán en silencio, otros proyectarán sus culpas, pero nada de eso define tu legado, porque lo que sembraste va más allá de los gestos externos. Está en las decisiones que el otro toma cuando ya no estás, en los valores que quizás absorbió de tu ejemplo, en la forma en que recuerda a veces sin darse cuenta cómo actuabas, cómo callabas, cómo te ibas sin drama, y cómo eso le enseñó más que cualquier discurso. Brillar en soledad no es fácil. Muchos se apagan al no tener quien los sostenga emocionalmente. Por eso, si alguien logra crecer después de que tú te fuiste, no lo tomes como una amenaza. Tómalo como señal de que algo hiciste bien, que tu presencia incluso en su final generó una ruptura fértil, una especie de sacudida que activó fuerzas dormidas. Pero no te quedes enganchado a la historia. Tú ya estás en otro capítulo. Cuando el brillo ajeno aparece tras tu retirada, lo más sabio que puedes hacer es observar, con serenidad, sin juicio, sin sarcasmo, sin esa sonrisa que mezcla superioridad con desdén, porque entonces habrías perdido la lección. El crecimiento del otro no es competencia, es prueba de que el mundo sigue girando, de que las personas cambian y de que el impacto genuino no siempre se nota de inmediato. Tal vez te sorprenda que quien parecía desinteresado de pronto te cite como ejemplo, o que quien te daba por hecho ahora imite tus silencios. Es la paradoja del impacto invisible, solo se ve cuando ya no estás. Y a veces, solo en la distancia se percibe la magnitud de lo que ofrecías. Pero incluso si nadie lo dice, incluso si nunca lo admiten, tú lo sabrás. Y con eso basta. Así, al cerrar este capítulo queda claro, no todos brillan por sí solos. Algunos lo logran solo cuando ya no los eclipsas. Pero ese brillo, aunque tardío, es válido. Y tú, lejos de sentir celos, puedes sentir paz. Porque fuiste luz y también sombra necesaria. Fuiste espejo y también distancia formativa. Fuiste presente y también ausencia reveladora. Esa es tu verdadera fuerza, haber sabido estar y haber sabido irte, sin buscar reconocimiento, sin exigir justicia, solo dejando que el tiempo como buen maestro ponga a cada quien en su lugar, incluido a ti. Al llegar al final de este recorrido solo puedo decirte, gracias. Gracias por haber llegado hasta aquí, no solo físicamente sino emocionalmente, porque escuchar punto y más aún comprender. Este tipo de contenido no es algo que todos hacen. Requiere madurez, coraje y sobre todo una disposición profunda a mirar hacia adentro. A lo largo de estas reflexiones compartidas, no hemos hablado de venganza ni de estrategias para herir. Hemos hablado de respeto, de transformación, de ese tipo de fuerza silenciosa que no necesita demostrar nada pero que lo cambia todo. Y si estas palabras han resonado contigo, si en algún momento sentiste que te hablaban directamente al alma, es porque tú también has vivido, has amado, has sido herido, y aún así estás aquí. Y eso merece reconocimiento. No siempre se trata de superar al otro. A veces se trata de reencontrarte contigo, de redescubrir tu voz en medio del ruido, de saber que tu valor no depende de quién te reconoce, sino de cómo te reconoces tú cuando te miras sin máscaras. Esa es la verdadera victoria. Y si de algo sirve todo lo que has escuchado aquí, que sea para recordarte eso cada día. A ti que has permanecido hasta el final, quiero pedirte algo más.
Si este contenido ha aportado algo valioso a tu vida, compártelo. No con todos, sino con quien sabes que lo necesita. A veces una sola palabra puede cambiar el rumbo de alguien que está al borde de rendirse. Y si sientes que este canal, esta voz, este enfoque sereno y estoico puede seguir sumando a tu camino, considera suscribirte. Es una forma simple pero poderosa de decir, quiero seguir creciendo. Y si quieres dejar una huella hoy, una palabra que nos una a todos los que entendemos lo que es sanar en silencio, escribe en los comentarios, elijo mi paz. Que esa frase sea nuestro pacto invisible, una promesa de no volver al lugar donde ya no somos nosotros mismos. Gracias una vez más por tu tiempo, por tu atención y sobre todo por tu apertura. Este viaje no termina aquí, porque cada día es una nueva oportunidad para aplicar lo aprendido. Y cada silencio tuyo, si nace desde la claridad, seguirá enseñando mucho más que cualquier palabra. Hasta la próxima. Que tu serenidad hable más alto que cualquier ruido.